acompañará con la charla Enfermedad carotidia. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Vamos a tratar pues en estos 50 minutos de revisar pues como los aspectos fundamentales que todo médico debe saber con respecto a la enfermedad carotidia. La mayoría de los conceptos pues estoy seguro que ustedes lo saben. Cuando hablamos de enfermedad carotidia pues tenemos que remitirnos a la enfermedad cerebrovascular, pues es el órgano, el cerebro es el órgano cuya irrigación depende de la integridad de las arterias carótidas. Es por eso que empezamos mencionando la epidemiología hablando de la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular, todos sabemos que es la tercera causa de muerte en el mundo y es la primera causa de discapacidad a largo plazo, también a nivel mundial. La ateromatosis carotidia, la enfermedad cerebrovascular en el 80% de los casos es de origen isquémico, el 20% restante es de origen hemorrágico. Y cuando es de origen isquémico, el 15% aproximadamente es producido por oclusión o por estenosis a nivel de las carótidas. O sea, no todo paciente que tenga enfermedad cerebrovascular isquémica es de origen carotidio, solamente el 15% se explica por oclusión a nivel carotidio. Y es muy importante nosotros también tener presente que el 15% de los accidentes cerebrovasculares son precedidos por un evento de una isquemia cerebral transitoria, de tal forma que la isquemia cerebral transitoria se convierte, así decirlo, como la angina de la enfermedad cerebrovascular, del accidente cerebrovascular. Muchos pacientes con infarto agudo de miocardio están precedidos por una angina, muchos pacientes con un accidente cerebrovascular están precedidos por una isquemia cerebral transitoria y ojalá que siempre fuera así, porque eso nos alerta de que algo está sucediendo en la circulación carotidia cerebral y nos prende las alarmas como para intervenir desde el punto de vista médico. Cuando hablamos de enfermedad carotidia, en este contexto nos referimos a la enfermedad carotidia aterosclerótica. La estenosis carotidia se produce por cualquier situación o circunstancia que reduzca el diámetro de las arterias carotidias. Pueden haber otras circunstancias que lo produzcan, por ejemplo vasculitis, algunos tumores que produzcan estrechez de las arterias carotidias, pacientes con irradiación, etcétera, pero ese porcentaje es solamente el 5 al 10%, el 90%, o sea, la mayoría de los pacientes con enfermedad carotidia es de origen aterosclerótica. De tal forma que los factores de riesgo para la enfermedad carotidia son los factores de riesgo clásico para todas las enfermedades cardiovasculares, que son los 4 clásicos aquí descritos: el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. También se han encontrado otros factores de riesgo menos relevantes, porque de todas formas la literatura médica y los estudios lo demuestran. La historia familiar también es importante en el desarrollo de enfermedad cerebrovascular de origen carotidio, algunos estados inflamatorios crónicos como la artritis reumatoide, algunas vasculitis que no produzcan estrechez de las carótidas. El ejemplo típico pues sigue siendo la artritis reumatoide, enfermedades crónicas como la insuficiencia renal crónica, la obesidad, etcétera, son también factores de riesgo menos relevantes para la enfermedad carotidia, pero también hay que tenerlos presentes. Todos sabemos que los factores de riesgo que son compartidos en general para todas las enfermedades cardiovasculares tienen un lecho específico, o sea, cada factor de riesgo tiene un lecho que le gusta más. Es así como los pacientes con enfermedad coronaria son más dislipidémicos, los pacientes con enfermedad arterial periférica son más diabéticos y fumadores, y los pacientes con enfermedad cerebrovascular son más hipertensos. O sea, la hipertensión impacta más en el lecho cerebral, la dislipidemia impacta más en el lecho coronario, y la diabetes y el tabaquismo impactan más en el lecho vascular periférico, pero no quiere decir que una excluya a la otra. ¿Ya? O sea, nosotros podemos tener un paciente con enfermedad cerebrovascular de origen ateromatoso en las carótidas y no ser hipertenso, pero la mayoría de las veces sí es hipertenso. Ahora, ¿por qué mecanismo se presenta el accidente cerebrovascular en paciente que tiene enfermedad carotidia? O sea, en ese 15% de pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos de origen carotidio, ¿por qué es que se presenta? O sea, ¿cuál es la fisiopatología? Queda bien claro pues que el 90% más de la enfermedad carotidia es de origen aterosclerótico, entonces se forma una placa aterosclerótica a nivel de las carótidas, por lo general en el tercio distal de la carótida común,
y en la bifurcación, o sea, en el origen de la carótida interna a nivel del bulbo en los primeros 2 o 3 centímetros, ahí se va formando una placa aterosclerótica. Esa placa aterosclerótica puede tener distinta morfología y componentes distintos. No dos personas con ateromatosis carotídea tienen la misma placa. Hay unas placas que son blandas y otras placas que son más duras, otras placas que son de cogenicidad intermedia. O sea, hay unas placas que son más embolígenas y hay otras placas que son menos embolígenas. Depende de la constitución que tenga esa placa aterosclerótica. Entonces, el accidente cerebrovascular de origen ateromatoso se produce o por embolia del material trombótico original en la placa ateromatosa cuando la placa es inestable. Hay placas inestables, blandas, ulceradas, que forman unos detritos, sangra la placa y se pueden formar unos trombos pequeños, no oclusivos, que migran a la circulación distal, o sea, hacia el cerebro, y producen un accidente cerebrovascular o una isquemia cerebral transitoria o síntomas oculares cuando va a comprometer la circulación ocular. Ese es un mecanismo importante. El otro mecanismo importante es la disminución del flujo por la estenosis de la arteria carotídea. O sea, la estenosis, la estrechez de la carótida llega a un punto tal que el flujo que pasa hacia distal, o sea, con dirección hacia el cerebro, no suple las necesidades basales del cerebro y se presentan zonas de infarto de isquemia. Esos son los dos mecanismos, siendo más importante la embolia trombótica que la disminución del flujo. O sea, es más peligrosa una placa inestable que una placa calcífica fija. Ahora, la sintomatología en general de la enfermedad cerebrovascular de origen ateromatosa carotídea es variable porque depende mucho de la anatomía del arco aórtico y del origen de la circulación que va al cerebro, o sea, del origen de las arterias carótidas y de las vertebrales, y también depende mucho de la integridad de la circulación cerebral, o sea, del polígono de Willis. Afortunadamente los seres humanos pues tenemos una muy buena irrigación cerebral. Hay zonas del cerebro que son irrigadas por varios vasos sanguíneos que confluyen hacia una misma zona, básicamente por el polígono de Willis, pero desafortunadamente no todas las personas tienen un polígono de Willis intacto. No nos extrañamos nosotros entonces, teniendo en cuenta pues esta anatomía de la circulación que va al cerebro, que en ocasiones nos encontremos con pacientes con oclusiones carotídeas crónicas y que no han manifestado ningún síntoma de enfermedad cerebrovascular. Cuando uno hace un dúplex carotídeo, ocasionalmente se encuentra uno que una paciente tiene una oclusión crónica de la carótida y no tiene una manifestación neurológica del cuadro, nunca la tuvo, o eventualmente tuvo una isquemia cerebral transitoria, y probablemente es porque esa persona tiene un muy buen polígono de Willis que le permitió proteger su cerebro de la zona isquémica, o sea, una zona isquémica que tenía, una zona que nunca fue isquémica porque llegaba a varias circulación por varias partes a través del polígono de Willis. Entonces, ¿cuál es la clínica? La clínica de la enfermedad carotídea, la clínica de la enfermedad carotídea por lo general es la clínica del accidente cerebrovascular o el compromiso isquémico cerebrovascular. Esto es muy fácil, pues todos lo sabemos, o son síntomas o hemisféricos o cerebrales, ¿cierto? Del territorio que es infartado, del territorio que es isquémico. Los síntomas hemisféricos pueden ser por isquemia cerebral transitoria o puede ser por un accidente cerebrovascular ya establecido. Y todos nosotros pues lo sabemos que pueden dar defectos de la motilidad, o sea, compromiso motor, paresias, semiparesias, hemipuestesias, apraxias, etcétera. También he sabido que cuando compromete el lado izquierdo pues puede dar afasia, cuando compromete el lado derecho pues puede dar heminegligencia y algunas apraxias también. Y los síntomas oculares pueden ser pues de 3 tipos, o una maurosis fugas, un hallazgo al examen físico que es una alteración a nivel de la reacción pupilar, o hallazgos también en el fondo de ojo compatibles con isquemia de la retina, ¿no? Zonas de hipoperfusión o zonas de isquemia retiniana secundarios a trombos o hipoperfusión a nivel de los vasos que van a la retina. Cuando coinciden tantos síntomas isquémicos como oculares en un mismo escenario clínico, ese hallazgo es muy sugestivo de que el paciente tiene una enfermedad carotídea significativa. Eso lo debemos de tener muy presente nosotros, porque no quiere decir que cada que una persona tiene una enfermedad
cerebrovascular, pues tienen la enfermedad carotídea. Ya pues quedó claro que solamente el 15, máximo el 20% de los casos es de origen carotídeo. Pero cuando confluyen los síntomas hemisféricos y los oculares, hay que abrir el ojo que muy probablemente el origen embólico o la estenosis está ubicada a nivel de la carótida extracraneal. Se habla mucho del soplo carotídeo. Hemos tenido la creencia, como en épocas pasadas, que todo paciente con soplo carotídeo pues tenía una estenosis hemodinámicamente significativa en la carótida y que probablemente había que intervenirlo, pero eso no es así. El soplo carotídeo en pacientes asintomáticos es un pobre predictor de estenosis carotídea, y aún pacientes con estenosis carotídea severa, solamente en el 20% se encuentra un soplo en el trayecto, en el territorio anatómico de las carótidas. O sea, cuando nosotros encontramos un soplo carotídeo, pues de todas formas seguimos pensando que algo hay ahí en la circulación que pasa por el cuello, pero no dar la cabeza y pensar pues que el paciente necesariamente tiene una estenosis hemodinámicamente significativa. El soplo carotídeo, si bien es una indicación de estudio al paciente, así sea asintomático con un diplos carotídeo, más que hablarme de una eventual estenosis significativa, me habla más bien que ese paciente tiene una ateromatosis sistémica, sobre todo si son pacientes con factores de riesgo cardiovascular, los 4 clásicos conocidos. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de la enfermedad carotídea? O sea, o de la enfermedad cerebrovascular de origen carotídea. Hay ayudas diagnósticas no invasivas y hay ayudas diagnósticas invasivas. En general los métodos diagnósticos no invasivos hoy en día con el avance de la tecnología son unas buenas herramientas diagnósticas. Tenemos estos 3 métodos diagnósticos en orden de ascendente de complejidad. Está el ecoduplex, luego la angiotomografía y luego la angioresonancia. Todos ellos 3 dan una buena información, una información útil para hacer el diagnóstico y hasta para elegir la terapia en la mayoría de los casos. En general, las técnicas más avanzadas, o sea, la angiotomografía y la resonancia, no reemplazan el dúplex, sobre todo para la evaluación inicial del paciente en quienes sospechamos una enfermedad carotídea. O sea, lo que quiero decir es que todo paciente con sospecha de enfermedad, o sea, con enfermedad cerebrovascular de origen carotídeo o con sospecha de enfermedad carotídea, sintomática o asintomática, el método diagnóstico de elección inicial para screening es el ecoduplex carotídeo. Dependiendo de los hallazgos, si son positivos, y dependiendo de la anatomía, ya nosotros decidiremos si, además del duplex carotídeo, pues le mandamos una angioresonancia, una angiotomografía, como para tener más detalle acerca de las características anatómicas de la placa ateromatosa en la carótida. Pero el duplex carotídeo es una herramienta supremamente útil, no costosa, es barata en comparación con de las otras 2 ya mencionadas. Entonces, ¿qué hacemos para evaluar las carótidas con el duplex? Se combinan, pues, desde el punto de vista tecnológico, importante que ustedes sepan, se combinan 3 herramientas tecnológicas. Uno es el modo B, el color y el Doppler. Por eso anteriormente algunos lo llaman triples. Triple realmente es un término que fue acuñado por nosotros como muy pausado, muy colombiano. En la literatura médica no aparece ese término, es más bien un duplex más color. Duplex es el modo B más el Doppler y el color sería el tercero, entonces sería duplex más color. Esas 3 herramientas diagnósticas tecnológicas nos permiten hacer una buena caracterización de la placa carotídea. Permite mirar la composición de la placa. Ya les dije inicialmente que no todas las placas son iguales, hay unas placas más complejas, hay unas placas más peligrosas y unas placas más estables que probablemente no van a producir formación de émbolos. Entonces con el Doppler nosotros podemos decir si la placa es estable o inestable, si la placa es calcífica o no. La calcífica es mucho más estable, o si la placa es blanda y ulcerada, que son las placas más inestables, que son donde se pueden formar pequeños trombos, que son los que viajan al cerebro y producen el síntoma. Es un buen método diagnóstico. Además, con el Doppler lo más importante es que nos permite medir el grado de estenosis de la placa ateromatosa. No por medición de la geometría del vaso, sino con el análisis de la velocidad del flujo. Hay unas fórmulas,
de un físico de apellido Doppler que permite decir según la velocidad en el sitio donde está la estenosis, según la velocidad nos permite predecir cuál es el grado de estenosis de esa placa y tiene más o menos una correlación buena con el método diagnóstico estándar o gold estándar de la enfermedad carotidia que es la arteriografía. Ese grado de estenosis lo podemos determinar por medio de la velocidad picosistólica cuando es mayor de 230 o por medio de la velocidad de fin de diástole cuando es mayor de 100 o cuando la relación de la carótida interna, de la velocidad de la carótida interna sobre la carótida común es más de 4 veces. Aquí están los criterios diagnósticos del paciente con estenosis carotidia. Aquí vemos que estenosis mayor del 70%, que probablemente ustedes ya lo sepan que es como el punto crítico en el cual nosotros decidimos intervenimos una carótida o no. Estenosis mayor del 70% lo dan velocidades de más de 230 centímetros por segundo, velocidad picosistólica o velocidad de fin de diástole mayor de 100 centímetros por segundo, o cuando la relación de la velocidad en la carótida interna sobre la común es más de 4. O sea, cuando tenemos cualquiera de estos tres elementos diagnósticos, nosotros podemos decir con un grado de certeza que es superior al 90% que esa placa atenomatosa en la carótida produce una estenosis de más del 70%. Ya velocidades más bajas, pues ahí como lo ven, pues ya dan estenosis menos significativas. Las estenosis menores del 50% dan velocidades de menos de 125 o menos de 40 en diástole y la relación es de menos de 2. Eso es básico para nosotros decir que la estenosis no es hemodinámicamente significativa. Decir que la placa es del 20, del 30, del 40 no es importante. Con decir que la estenosis es de menos del 50%, ya sabemos que es una lesión que no es significativa y que probablemente si un paciente tiene síntomas de enfermedad cerebrovascular, probablemente no va a ser en esa placa donde está originado el síntoma. Y ese paciente no va a necesitar ningún grado de intervención, por lo menos pues quirúrgico o endovascular. Cuando la lesión es oclusiva, también podemos mirar nosotros ausencia de flujo, tanto por el color como por otra tecnología que se llama Power Angio. O sea, en general, un duplex carotídeo es una excelente herramienta de diagnóstico para el paciente con enfermedad carotídea. Aquí tienen el ejemplo. Esta es una carótida común con el origen de la interna y de la externa. Aquí esta cosita que se ve es que probablemente ahí sale la primera rama de la carótida externa. Aquí no hay ningún tipo de lesión y aquí vemos una placa ateromatosa blanda, que es negra. La placa ateromatosa produce una estenosis severa. Mire que la lucecita es nada más esta. Si le ponemos nosotros aquí el Doppler, nos da esta velocidad. Esto está en escala de 100. Miren la velocidad picosistólica de 500 centímetros por segundo y una velocidad de fin de diástole que sería aquí, que es como de 300 centímetros por segundo. Nosotros aquí con toda certeza decimos que este paciente con esta placa ateromatosa que es inestable tiene una estenosis que supera el 70%. Y si es sintomático, con toda seguridad ese paciente necesita una intervención. Les decía también pues que las otras dos herramientas diagnósticas son la angiotomografía y la angioresonancia. La angiotomografía tiene la ventaja pues que permite mirar desde el arco aórtico hasta el polígono de Willis. Nos permite ver también con cierto grado de certeza pues, de precisión la estenosis, como acá es una estenosis crítica en el origen de la carótida interna por una placa que es calcífica. Tiene una desventaja pues que necesita medio de contraste que puede alterar pues como la función renal y también métodos de radiación ionizante que pues también tiene sus secuelas. La angioresonancia también es un método más específico más sensible, pero tiene el problema que a veces sobredimensiona el grado de estenosis. A veces nos pueden reportar una estenosis que es del 70% y en la realidad no es del 70%, sino que es del 60%, por decir alguna cosa, entonces tiene ese problema. También tiene pues como la dificultad que necesita medio contraste que se llama gadolinio, que puede producir una fibrosis nefrogénica en pacientes con compromiso renal. Es muy costosa. Y por lo general no es el método pues como más utilizado cuando tenemos un paciente con enfermedad carotidia. Y el método estándar, el gold estándar en el diagnóstico de la enfermedad carotidia, pues es la angiografía, la arteriografía. Aquí podemos ver una estenosis crítica en el origen de la carótida interna. También nos permite mirar más hacia arriba los vasos intracerebrales y mirar pues como más en topografía
las características de la lesión, pero desafortunadamente pues lo que muestra es como la luz. Aquí hay una placa que no sabemos cuál es la característica de esta placa, o sea, lo que muestra es un luminograma. De todas formas, los cirujanos vasculares, pues muchos de ellos cuando uno le informa una placa carotidia, que no sé, más del 70%, cuando lo van a intervenir por la arteriectomía, ellos quieren tener una visualización con arteriografía para planear el manejo quirúrgico. Igualmente los radiólogos intervencionistas, pues cuando van a hacer colocar un stent, pues necesitan de la arteriografía. En este caso, la arteriografía no es un método diagnóstico, sino que ya sería terapéutico. O sea, nosotros nunca mandamos una arteriografía para hacer el diagnóstico de la enfermedad carotidia. Sería pues un exabrupto, tendría que ser un paciente pues con unas condiciones muy particulares, en el cual ni el Doppler, ni la angiotá, ni la angioresonancia nos sirve para hacer el diagnóstico. Yo creo que hoy en día con la tecnología no encontramos a ese paciente. Entonces, la arteriografía es el gold estándar, pero con toda seguridad pues ya hacia el diseño o la publicación de nuevas técnicas, de nuevas guías, ya la van a quitar como el gold estándar. De todas formas, un término, es un examen socorrido para planear procedimientos quirúrgicos y sirve como, no como diagnóstico, sino como método terapéutico cuando se van a hacer procedimientos endovasculares. Bueno, hasta ahí va como pues un repaso grande de lo que es la enfermedad carotídea en cuanto a su fisiopatología, los factores de riesgo y la presentación clínica y los métodos diagnósticos. Es claro y muy fácil. Ahora, ¿cómo tratamos un paciente con enfermedad carotídea? Entonces, el tratamiento de la enfermedad carotídea, pues básicamente se dirige hacia el control de los factores de riesgo, ¿no? Ya el grado de estenosis, las características del paciente y el síntoma son los que me van a determinar qué tratamiento específico le hago, ¿ya? Uno puede tener un paciente con una enfermedad carotídea importante, asintomático, o puede tener ese mismo paciente con la misma enfermedad carotídea y sintomático. O sea, el tratamiento se individualiza dependiendo del síntoma, de las comorbilidades y del grado de estenosis. Entonces, el tratamiento médico es muy fácil, es dirigido hacia el control de los factores de riesgo. Pues todos los aquí presentes sabemos cómo tratar la hipertensión arterial. Hay una cantidad de medicamentos antihipertensivos. Cada uno tendrá pues su indicación dependiendo del tipo de paciente, porque los pacientes van a tener también sus comorbilidades, ¿no? Por lo general el paciente con enfermedad carotídea, pues entonces es hipertenso y diabético, la hipertensión y la diabetes pues también son factores de riesgo para enfermedad coronaria y probablemente ellos también van a tener enfermedad coronaria. Entonces yo ahí sé que ese paciente con enfermedad coronaria que tiene una falla cardíaca que además tiene una estenosis carotídea, el antihipertensivo ideal pues va a ser un IECA y probablemente le vaya a dar un beta bloqueador porque también necesita pues como por la enfermedad coronaria. Y así cada escenario particular, ¿no? Si es un paciente con una falla renal, ya habrá otro grupo de medicamentos, etcétera. Lo que sí nos debe quedar claro a nosotros, o sea, que no hay un medicamento específico para el tratamiento de la hipertensión en pacientes con enfermedad carotídea. O sea, el medicamento a elegir, pues depende de la comorbilidad, de las características del paciente, ¿no? Todos lo sabemos, no es lo mismo un hipertenso hombre que un hipertenso mujer, no es lo mismo un hipertenso blanco que negro, etcétera. Lo que sí nos debe quedar claro es que por cada aumento de 10 milímetros de la presión arterial sistólica, el riesgo de accidente cerebrovascular aumenta hasta cercano a un 50%, o sea, es prioritario y es pues muy indicativo y no nos debe pasar un buen control de la presión arterial en el paciente con enfermedad carotídea. Porque en adecuado tratamiento puede disminuir la recurrencia de accidente cerebrovascular hasta un 24%. Nosotros tenemos de tener claramente las metas, todos ustedes lo saben, que la meta de la paciente con depresión arterial es menos de 140/90, probablemente días futuras vayan a bajar ese rango de 140/90 en base a un estudio que salió recientemente que se llama el SPRINT, donde se ve que la meta no parece ser 140/90, sino un poquito menos. Bueno, cuando la estenosis severa y sintomática, pues ya debemos de tener control, pues como más cuidado con el control de la presión, porque sabemos que un paciente con un accidente cerebrovascular, si le bajamos la presión, si lo decapitamos de presión, pues va a aumentar la zona de penumbra y probablemente el infarto se vaya a extender. El tabaquismo es otro factor de riesgo pues importantísimo, en general las enfermedades cardiovasculares, de tal forma pues que en la enfermedad carotídea también. Fumar aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular hasta también un 25-50%,
Y el riesgo de accidente cerebrovascular disminuye cuando el paciente deja de fumar, cuando lleva 5 años sin fumar. De todas formas, entonces nosotros en toda consulta médica del paciente que fume debemos de motivarlo para que deje de fumar, pero parece ser que eso no es suficiente y la mayoría de las veces debemos de utilizar medicamentos, como los aquí anotados, la vareniclina pues está como muy en boga, es un medicamento que ha mostrado su eficacia para el abandono del cigarrillo, porque solamente con la consejería, con el cuento que uno le echa al paciente en el consultorio, máximo el 5 al 10% van a dejar de fumar, o sea que el paciente hay que medicalizarlo también. La diabetes mellitus también ha aumentado 2 o 5 veces el riesgo de enfermedad cerebrovascular por compromiso carotídeo. Entonces debemos de tener un control estricto de la diabetes mellitus con unas metas de la hemoglobina glicosilada que son las que todos ustedes saben, de 7, en el paciente muy anciano un poquitico más laxo, hasta alrededor de 7,5. Y en estos pacientes el control de los lípidos es muy estricto, ojalá cercano a 70 de LDL. La dislipidemia también es conocido desde la corte de Framingham que el paciente con dislipidemia tenía un alto riesgo de enfermedad carotídea, no solamente de enfermedad coronaria. Entonces, tratar los lípidos reduce hasta un 21% el riesgo de accidente cerebrovascular de origen en las arterias carótidas. Por eso es que se recomienda que todo paciente con enfermedad carotidia debe tener un LDL por debajo de 100 e idealmente por debajo de 70. Por debajo de 70 aquellos que son diabéticos o que tienen enfermedad coronaria. Hoy en día se dice que los pacientes en general con enfermedades cardiovasculares deben de tener un tratamiento de alta intensidad con estatinas. Alta intensidad es darle atorvastatina. La lovastatina pues no es la mejor, ustedes lo saben. Atorvastatina con dosis que ojalá lo logremos llevar hasta 80 miligramos, o rosuvastatina dosis de 40 miligramos. Esas son las dosis tope y las cuales debemos de tener como la meta de llegar, a no ser que el paciente presente alguna contraindicación o algún efecto adverso de las estatinas, como la miopatía, etcétera. Y los antiplaquetarios están claramente demostrados en el tratamiento del paciente con enfermedad cardiovascular en general y no se escapa pues la enfermedad carotidia. La aspirina es el medicamento de elección en dosis de 100 a 325 miligramos día. Hay otras opciones terapéuticas, están el dipiriamol, azadirpiramol, o está también el clopidogrel. Hay otros antiplaquetarios que han ido saliendo, pero todavía no se han ensayado en este grupo de pacientes con enfermedad carotidia. Recomendación 1A, la aspirina. Si el paciente por alguna circunstancia tiene alergia a la aspirina, o hay algunos pacientes que tienen resistencia a la aspirina, pues en esos de pronto usar otros como el clopidogrel. Lo cierto es que no se nos olvide mandarle aspirina o cualquier antiagregante plaquetario que nosotros consideremos a pacientes que tengan enfermedad carotidia ya documentada. En general, el manejo pues médico, el manejo médico se resume acá, debe tener metas, a todos darle aspirina. Mire que es una reducción del riesgo potencial hasta 32%. Mantener el LDL ojalá por debajo de 70, mínimo pues por debajo de 100, mire que reducen el riesgo hasta un 33%. La hipertensión arterial también debe llegar a metas, el abandono del cigarrillo y un adecuado control de la diabetes mellitus, pues con una meta de hemoglobina glicosilada que conocemos. Ahora, después del manejo médico, ¿qué sigue? Pues la revascularización. No quiere esto decir que hay pacientes que le damos manejo médico y a otros lo revascularizamos y listo. No, todos los pacientes necesitan manejo médico, aunque se vaya a revascularizar, ¿no? En general, todas las intervenciones cardiovasculares deben de estar acompañadas con un muy buen manejo médico. Y por eso es que nosotros decimos, pues al fin y al cabo, pues somos clínicos y le damos un poquitico más de relevancia al manejo médico. Y ojalá pues también al manejo preventivo. La revascularización debe tenerse en mente cuando la estenosis llega a un grado crítico, a un grado pues, que requiere realizarla, en casos en los cuales el manejo médico solo no es suficiente. Entonces, hay dos métodos de revascularizar las carótidas cuando tienen estenosis significativas, mayor del 70%, ahora nos detenemos un poquito en eso. Uno es la endarterectomía, pues sacar la placa ateromatosa, sacarla de ahí por método quirúrgico,
O la otra es la angioplastia y el stent en el sitio donde está la estenosis producida por la placa ateromatosa. Cada una tiene sus pros y sus contras, y en general más adelante vamos a mirar pues que las diferencias en cuanto a los resultados de una con otra no son muy significativos, sino que habrán pacientes para endarterectomía y habrán pacientes para angioplastia de stent. Lo que sí es cierto es que los pacientes que van a someterse a endarterectomía no deben de tener una falla cardíaca, o sea, son riesgos de endarterectomía. Pacientes con una falla cardíaca, un estado funcional, un IJA 3, pacientes con angina activa, esos pacientes le iría muy mal y tendrían un riesgo de muerte si los sometemos a endarterectomía. O paciente con enfermedad coronaria severa que comprometa el tronco o 3 vasos, o con compromiso importante de la fracción de eyección de menos del ventrículo izquierdo, menos del 30%, o quienes recientemente en el último mes hayan tenido un infarto agudo de miocardio. O sea, esos son los pacientes a quienes nosotros debemos de evitar someterlos a endarterectomía. O a quienes de pronto les puede ir mal, se pueden morir, se pueden infartar, etcétera, o se pueden descompensar la falla. Y hay unos riesgos para la colocación del stent. Uno es el reflejo vasovagal, el otro es el déficit neurológico. Un paciente que lo sometamos a este puede tener una oclusión aguda de la carótida y tener un déficit neurológico, o por migración de trombitos ahí originados en la placa aterosclerótica cuando se está colocando el stent. También se puede disecar la carótida en el momento que se le esté haciendo la angioplastia. A veces la carótida se diseca y produce émbolos, trombos, o termina por ocluirse, o también puede haber reestenosis. O sea que los métodos pues tampoco son como tan inocuos y tienen un riesgo y tienen un porcentaje pues de complicación significativa o importante que debemos de tenerlo presente cuando decidimos someter a un paciente a uno de estos procedimientos. De todas formas, las guías internacionales hablan que cuando un paciente tiene estenosis sintomática mayor del 70%, se beneficia de la endarterectomía o del stent carotidio. Pero miren que debemos de tener muy presente esto. Estos numeritos los debemos de analizar nosotros muy bien. El grupo que realice el procedimiento, bien sea endarterectomía o el stent carotidio, tiene que tener una complicación de menos del 6%. El centro donde se vaya a realizar la endarterectomía tiene que realizar mínimo 100 procedimientos en un año. Y el cirujano vascular o el radiólogo intervencionista que haya hacer el procedimiento tiene que hacer mínimo 20 procedimientos en un año para garantizarle a uno de que no va a tener complicaciones. Porque si no es así, pues entonces uno como que se le quita ese procedimiento y más bien decide cómo hacer un manejo médico, entre comillas. De todas formas, todo lo que dice pues como la literatura y las guías. Mire que cuando la estenosis es mayor del 70%, el número necesario a tratar para prevenir una muerte es de 8 pacientes y la reducción del riesgo a 5 años del 15%. Cuando la estenosis ya es menos significativa, o sea, menos del 70, entre el 50 y el 69, pues también las guías dicen que si es sintomático, pues se debería tratar, pero mire que el grupo también nos debe garantizar ese nivel de complicación, y mire que el número necesario a tratar es mucho más alto y la reducción del riesgo no es tan alta como cuando es más del 70%. Y el paciente asintomático, ni se diga, pues de todas formas la guía dice que cuando un paciente asintomático tiene estenosis más del 70%, podría o debería someterse a procedimiento endovascular o quirúrgico, pero hoy en día con estudios nuevos que están en curso y algunos que ya han salido, la tendencia es que el paciente asintomático, paciente con enfermedad carotidia asintomático, la tendencia es manejo médico. De todas formas, yo les tengo que mostrar lo que hay en las guías hasta el momento, que son del 2011. Probablemente futuras guías ya pongan el manejo del paciente asintomático exclusivamente médico. Entonces, nosotros en medicina vascular tenemos claro que mandamos intervenir pacientes sintomáticos con estenosis mayor del 70%. Ahí no nos queda como duda. Cuando la estenosis es del 50-69%, ya miramos otros detalles, quién lo va a operar, si se beneficia, la edad del paciente, qué comorbilidades, y hay algunos que de pronto sí lo mandamos a intervenir, pero otros no. Y el paciente asintomático, aunque la guía dice que sí, pues la tendencia en nosotros, en la especialidad, es más bien considerar el manejo médico agresivo, con todas las condiciones. Les decía yo que tanto la
O sea, un procedimiento o el otro no difieren mucho. La endarterectomía o la angioplastia tienen un resultado muy similar. Aquí a 4 años, y ha visto que a 10 años es prácticamente lo mismo. Esto es el porcentaje libre de eventos. Mire que más del 90% a 5 años, bien se le realiza endarterectomía o angioplastia, les va bien. O sea que uno podría decir cualquiera de las dos, o lo someto a endarterectomía o lo someto a angioplastia. Pero ya hay ciertas condiciones y la guía dice que sería mejor la endarterectomía que el stent en el paciente sintomático con estenosis más del 70%. Cuando, mire que las dos tienen el mismo nivel de la clase 1, de pronto la endarterectomía es un poquito más avanzada que el stent, pero ya hay condiciones particulares o propias del paciente que me llevan como a decir más bien prefiero la endarterectomía o más bien prefiero colocar el stent. ¿Cuáles son? Estas que vemos acá. Entonces, un paciente con estenosis sintomática mayor del 70%, ¿a quién le hago endarterectomía o a quién lo mando a endarterectomía o a quién le mando a que le coloquen un stent? Entonces, mire, ¿qué favorece la colocación del stent? Cuando hay una oclusión de la carótida contralateral. Esos que tienen la otra carótida tapada del todo, más bien manden un stent. Los que tienen estenosis recurrente también. Lo que tienen los pacientes que tienen falla cardíaca, o sea, aquellos que están muy enfermos, que no alcanzan a funcionar 3-4, que tienen enfermedad coronaria severa, fracción de eyección de menos del 30%, no los lleve a cirugía, más bien mándele colocar un stent. Los que tienen EPOC avanzados y dependientes, póngale más bien el stencito. Y los pacientes de más de 75 años, si las condiciones lo permiten, no tienen ninguna de estas dos condiciones, pues prefieran la endarterectomía. Si la anatomía de las arterias, pues que eso ya lo decide el cirujano vascular, pues es difícil como para colocarle el stent. Ellos prefieren hacer la endarterectomía, sobre todo cuando hay arterias calcíficas, cuando tienen lesiones calcíficas muy pesadas que probablemente el stent no vaya a abrir esas lesiones, no vaya a abrir esa estenosis. Entonces eso hay que hacer la endarterectomía, ¿no? Porque nada nos ganamos con colocar un stent que no va a abrir una lesión estenótica. Entonces miren que aquí están como muy claramente definidas a qué paciente le hacemos endarterectomía, perdón, stent, y qué paciente le hacemos endarterectomía. El sintomático mayor del 70%. Aquí se resume todo. Nosotros tenemos un paciente con un reciente accidente cerebrovascular o con una isquemia cerebral transitoria, es sintomático o asintomático. El asintomático, pues ya ustedes saben que les digo que la tendencia es más bien manejo médico. El sintomático, miramos, si la estenosis es más del 70%, pues no hay duda, ¿no? Hay que hacerle un procedimiento. Es decir, revascularización es recomendada, hay que hacerle un procedimiento o endarterectomía o stent, y más el manejo médico. No nos olvidemos pues que también hay que darle manejo médico. El que tiene estenosis entre 50 y 69% sintomático, mire que ya debe ser considerada la revascularización, o sea que no a ciegas de la endarterectomía stent, sino que ya no se sienta, mira qué paciente tiene, el riesgo, y según pues contras, riesgo-beneficio, uno decide si lo manda a intervenir o si más bien le da manejo médico. El que tiene estenosis menor del 50%, ese sí no, ¿no es cierto? El paciente con estenosis carótida menor del 50% no es de manejo de intervención. El asintomático, pues en general manejo médico, Hay algunos, pues los que tienen estenosis mayor del 60%, uno considera de pronto revascularización, pero hay que mirar la expectativa de vida de 5 años. Si es un viejito de 90 años, pues que le va a mandar uno pues, a intervenir ahí, ¿no? Si es una persona que tiene una falla cardíaca en estadio funcional muy avanzado, que no cree que la sobrevida de 5 años no va a ser, pues va a estar muerto, simplemente que tiene un cáncer avanzado, etcétera, esos pacientes no lo vamos a intervenir. Y también tener presente que los pacientes asintomáticos, el grupo que la vaya a intervenir me tiene que garantizar que la complicación es menos del 3%. ¿Por qué? Porque el paciente asintomático con estenosis menor del 50%, pues no interviene. ¿Por qué no interviene? Porque el porcentaje de complicación a un año es menor del 1%. El que tiene estenosis entre 50 y 80% puede tener complicación del 0.8 al 2.4%. Entonces, el que lo va a intervenir me tiene que asegurar que la complicación va a ser menos que si lo dejo a la evolución natural de la enfermedad. Y el que tiene estenosis más del 80%, pues sí, la complicación va a ser como entre el 2 y el 5 al 8%. Entonces, también tenemos que tener presente eso. Por eso es que, reitero, los pacientes con enfermedad carótida asintomática, la tendencia es manejo médico. ¿Cuánto? 5.
10. Bueno, aquí yo no sé qué pasó, qué falta. Se me pasó una diapositiva. Sí, pero no. Espérate que yo creo que me tengo que volver es por acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí ya básicamente pues ya está el tema resuelto. Pues ya eso era como lo que yo les tenía que decir con respecto a enfermedad carotidia. Espero que haya sido claro. Les voy a poner un caso clínico y tratamos de resolverlo entre todos. Un paciente de 67 años, hipertenso, diabético y con dislipidemia, quien hace un mes tuvo una isquemia cerebral transitoria de 10 minutos de duración. Ese paciente pues tuvo como una pérdida de la conciencia, cayó al suelo y se levantó con una debilidad, como con una paresia en el hemicuerpo derecho, pero que tuvo una resolución espontánea. Eso fue hace un mes y llegó a la consulta un mes después asintomático. ¿Ya? Eso con relativa frecuencia lo ve uno. Bueno, este paciente se le hizo un duplex carotidio, una isquemia cerebral transitoria en un paciente con factores de riesgo cardiovascular. Ya sabemos que el 15% puede ser explicado por la enfermedad carotidia aterosclerótica, la carotida extracraneal. Entonces, se le hizo un duplex carotidio, se vio que tenía esta placa con un componente aquí blando importante, o sea, esa placa probablemente es una placa inestable, y por velocidad del flujo se determinó que la placa tenía velocidad de distancia sistólica, no sé, como 360, no bien, pues más de 230, o sea que esa placa tiene una estenosis mayor del 70%. O sea, un paciente sintomático con estenosis mayor del 70%. Bueno, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Le damos solo manejo médico? ¿Le damos tratamiento médico y lo mandamos a endarterectomía? ¿O le damos tratamiento médico y lo mandamos a que le coloquen un stent? Vayan pensando. Es muy importante, pues, como aquí un paréntesis. Miren, lo que les decía yo del infarto. Hay pacientes que se infartan y 5 días antes consultaron por una angina y de pronto, o no consultaron, se quedaron en la casa, o de pronto fueron a urgencias y no, pues, y lo mandaron para la casa. Y a los 5 días ya el paciente llegó muerto con un infarto, con una de la coronaria anterior que le dejó una fracción de eyección del 20% y paciente con una clase funcional 2. El paciente debe haberse estudiado para evitar eso. Ahora, el paciente que llega con isquemia cerebral transitoria es como el preámbulo de un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, el paciente hay que poner las pilas y mirar si tiene factores de riesgo cardiovascular. ¿Ya? No esperar a que llegue con un accidente cerebrovascular, porque cuando yo llegue aquí, pues ya el paciente va a quedar torcido, sin hablar, ¿no es cierto? Hay que cogerlos acá, antes de que haga el infarto. Hay un predictor de accidente cerebrovascular en paciente que tiene una isquemia cerebral transitoria. Se llama la ABC2, score ABCD2. Mire, paciente, mire, estos son los puntos. Este paciente tenía 67 años, entonces un punto. Hipertenso, van dos. Tenía una cosa muy importante, tenía una isquemia cerebral transitoria y con una debilidad o con una paresia que la resolvió, pero tenía una paresia. Tenía una debilidad o paresia unilateral, eso le da 2 puntos, entonces ya va 4. La duración fue de 10 minutos. Entonces está aquí, entonces 5. Y el paciente es diabético, le da un score de 6. Un score de 6. El score va de 0 a 7. Miro, los pacientes con isquemia cerebral transitoria que tienen ese score ABCD entre 6 y 7 tienen el riesgo al segundo día de tener un 8% puede tener un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, esos pacientes, cuando les lleguen a ustedes a urgencia, esos pacientes no los manden para la casa. Pues déjenlo y estudienlo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque mire, ese paciente con un score entre 6 y 7, que es este que está acá, a los 90 días, va a tener como 17% probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. Perdón, a los 90 días. Esto a los 90 días. A los 30 días, que es este, va a tener una posibilidad como el 15%. A los 7 días, como del 12%. Y a los 2 días, mire, como el del 8%, que es lo que está escrito aquí. O sea, ese paciente van a tener una probabilidad muy alta de tener un accidente cerebrovascular. O sea, no lo mande para la casa, estúdielo e intervéngalo, pues, si tiene indicación de intervenir. Ese era el mensaje. Ahora, ¿qué hacemos con ese paciente que tuvo una isquemia cerebral transitoria? Ya vino, fue al mes, pues, él no consultó por eso. Se le documentó una estenosis mayor del 70%. Entonces, ese paciente, muy claramente, hay que intervenirlo, ¿no es cierto? O sea, hay que darle manejo médico con todo lo que tenemos y además intervenirlo. ¿Cómo lo intervenimos? O endarterectomía o angioplastia.
cualquiera de las dos, ya les dije, no va a mostrar diferencia a largo plazo, con un porcentaje de sobrevida libre de accidente cerebrovascular mayor del 90% a 5 o más años. Entonces uno diría, pues cualquiera de las dos. Ese paciente tenía 67 años, esta tabla nos muestra, o sea, si tuviera falla cardíaca, si tuviera enfermedad coronaria, con concentración de disminución del 30%, etcétera, pues nos mantendríamos a endarterectomía. Pero parece ser que ese paciente no tenía nada de eso. Pero el paciente tenía 67 años, o tiene. Entonces, mire, esta tabla nos muestra que cuándo es mejor la endarterectomía y cuándo es mejor la angioplastia. Perdón, cuándo es mejor la endarterectomía y cuándo es mejor la angioplastia. Entonces, es mejor la angioplastia en pacientes por debajo de 70 años. Y es mejor la endarterectomía en pacientes por encima de 70 años. Quienes no tienen pues otra comorbilidad que le indique uno u otro procedimiento. No sé si me hago entender. Entonces, a ese paciente le mando colocar una angioplastia. Listo. Eso es lo que hizo el paciente. Además hay que darle tratamiento médico. Esta diapositiva es como para mostrarle que una cosa es la estenosis o la enfermedad carotídea extracraneana y la otra es la intracerebral. El paciente con enfermedad carotídea intracerebral, como mostró este estudio, se beneficia más del manejo médico que del manejo de intervención. Mire que esta tabla mostró un grupo de pacientes tratados con una angioplastia de la arteria cerebral intracraneana, perdón, de la arteria carotídea intracraneana, donde tuvo más complicaciones, o sea, el porcentaje de endpoint, o sea, del desenlace de muerto o OSB fue más alto de lo esperado en el grupo que se intervino percutáneamente que en el grupo que se le dio manejo médico. O sea, queda muy interrogado la indicación de procedimientos endovasculares en pacientes con oclusión de la carótida intracerebral. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Y esta diapositiva, que es la última que les traigo, o la penúltima, es para retomarlo del manejo médico. O sea, el manejo médico es indispensable en todo paciente con enfermedad cardiovascular y la enfermedad carotídea no se salva. Aquí nos dice de un grupo de pacientes que tenía con enfermedad carotídea sintomática que por cualquier razón no se le pudo hacer el procedimiento cuando se necesitaba agudamente. Ese grupo de pacientes, entonces se le dio manejo médico intensivo con antiagregación plaquetario, con estatinas y con toda pues el armamentario terapéutico que tenemos. Y se vio que los pacientes igualmente se intervinieron y los que se intervinieron sin recibir el tratamiento médico, pues tuvieron un segundo evento cerebrovascular del 30%, y los que lograron intervenirse, mire que el evento cerebrovascular disminuyó al 2.5%, o sea, los que lograron intervenirse médicamente. O sea, el manejo médico agresivo en el paciente con enfermedad cerebrovascular de origen carotídeo, que tiene indicación de intervención, también requieren manejo médico. Y uno podría decir, según este estudio, que el manejo quirúrgico o endovascular se podría como contemporizar un poquito mientras uno le estabiliza al paciente con manejo médico. Eso es lo que nos dice este estudio, publicado en Stroke en el 2013. En resumen, todo paciente con enfermedad carotídea hay que darle tratamiento médico intensivo a todos. La enfermedad carotídea asintomática es preferiblemente de manejo médico en nuestro medio. ¿Ya? Eso es preferible. De pronto en otros medios, en Estados Unidos, en Europa, pues preferirán los métodos invasivos, pero el paciente asintomático lo tenemos clara que preferimos el manejo médico. La enfermedad carotídea asintomática es de tratamiento invasivo si esta es mayor del 70%, no hay duda. Si es una enfermedad carotídea asintomática con estenosis entre el 50 y 69, pues ya reevaluamos, miramos si sí o si no, ¿ya? Teniendo en cuenta las comorbilidades de la edad del paciente, el promedio de vida de 5 años, etcétera. Y la endarterectomía o la angioplastia son equiparables. Y el procedimiento los cogemos según las características y la experticia en el medio. Eso era todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es el tiempo esperado entre el evento y la intervención? O sea, ¿qué recomiendan de intervenir al paciente cuando presenta un evento por enfermedad carotídea? Pues en general uno preferiría pues como darle un tiempecito para tener estable el paciente y sobre todo basado en ese último estudio que yo les mostré, pues no intervenirlo agudamente,
no tener el paciente estable, digamos 1 o 2 semanas antes de darle cualquier tipo de procedimiento quirúrgico o no quirúrgico, ¿no es cierto? Pero no olvidarnos de que el tratamiento médico es tan importante como el tratamiento quirúrgico o intervencionista. Agudamente no se debe intervenir, hay que darle como tiempo que se estabilice, que no aumente, pues, o sea, que no haya riesgo de nuevo accidente cerebrovascular por intervenir una placa que probablemente hay que tratar de estabilizarla en la primera semana, las primeras 2 semanas antes de intervenir. En el chat preguntan, aparte del ACV, ¿qué manifestaciones clínicas indican un Doppler carotidio urgente o podrían manejarse ambulatoriamente? Y dan como ejemplo un síncope con soplo carotidio. Bueno, una pregunta interesante. El síncope no es indicación de Doppler carotidio. El síncope es indicación pues como de enfermedad cardiovascular, arritmia, etcétera, ¿no es cierto? Con frecuencia nosotros vemos pacientes con síncope que le mandan estudio de Doppler carotidio, no es la indicación. Las manifestaciones de la enfermedad carotidia son los eventos cerebrovasculares, las isquemias cerebrales transitorias o los síntomas oculares, que son amaurosis fugas, alteración a nivel de la radiación popular o síntomas o hallazgos isquémicos a nivel retiniano, o sea, síntomas hemisféricos o síntomas oculares. De ahí no pasa. En general el síncope no es menos del 1, pues menos, yo le pondría máximo el 2-3% de los pacientes con enfermedad carotidia se manifiesta por un síncope. O sea, un paciente con síncope, búsquele en otras cosas, ¿no? ¿Cómo es el seguimiento de la estenosis carotidia menor del 70% que está en manejo médico? Bueno, se le va a ver, pues además del manejo médico, pues con el control de los factores de riesgo se le va a hacer un Doppler carotidio cada 12 meses y mirar cómo es la progresión de la estenosis. En el momento que esté sintomático, pues se debe realizarse nuevamente el duplex, y si la estenosis empeora y tiene indicación de intervenirlo, pues habría que hacerlo. Si no, si el paciente está asintomático con un manejo médico adecuado y es un buen paciente, uno le puede hacer control ecográfico por duplex anual. Bueno, muchas gracias.